Perforar acero inoxidable puede ser realmente una tarea complicada si no se saben algunas cuestiones prácticas y técnicas. No se necesita mucha fuerza para perforar el acero inox. Basta que la broca esté bien afilada, con los ángulos adecuados y con los biseles de corte necesarios. Si tienes que presionar mucho una broca para perforar tu acero inoxidable, está mal afilada. No hay vuelta de hoja. Además, el acero inoxidable se debe perforar a bajas velocidades, pero en forma continua, no en impulsos. Tú simplemente deja que la broca haga su trabajo y si está bien afilada, poco a poco irá desbastando el material, lo irá cortando y hará su trabajo de corte. Ten cuidado al momento de lubricar. Algunos aceites pueden manchar el acero inoxidable. Entonces es preferible utilizar agua con jabón líquido diluido para ir enfriando la broca. Pero la manera más fácil y práctica es ir haciendo pequeños cortes a bajas velocidades y repito, sin demasiada presión. Si tienes que hacer mucha presión para perforar tu acero inoxidable, tienes mal afilada esa broca. Aquí tengo la broca que voy a afilar. En este momento esta broca está afilada a 118 grados. Si nosotros vemos aquí, vamos a enfocar bien. Nos vamos a dar cuenta que son 59 grados en la punta. Entonces 59 más 59 son 118 grados. Lo que vamos a hacer es llevarla a 135 grados para poder perforar el acero inoxidable. Lo primero que tenemos que hacer es trazar una línea guía sobre la base del esmeril a 67.5 grados, que son la mitad de 135. Pero como aquí va a ser muy difícil hacerlo, entonces lo que voy a hacer es quitar la base y llevármela a la mesa de trabajo para hacer la línea guía que me va a servir para poder hacer el afilado de la broca. Tengo aquí la base del esmeril y lo que vamos a hacer es trazarle varias líneas a 67.5 grados. ¿Por qué a 67.5 grados? Bueno, porque la mitad de 135 grados, que es el ángulo final que queremos entre puntas, la mitad pues es 67.5 grados. Entonces trazamos varias líneas. No son necesarias todas las líneas, simplemente lo hago porque así tendré muchas referencias y podré utilizar en el esmeril en cualquier zona. Si solo hago una línea y luego no me queda sobre la zona del esmeril que me interesa, pues me va a costar más trabajo. Entonces así nos quedan nuestras líneas de referencia. Pueden colocar una, dos o tres, ahí depende de ustedes. Lo importante es que tengan la línea de 67.5 grados para poder orientarse al momento de afilar. Ya estando sobre el esmeril, lo que tenemos que hacer es alinear los bordes de la broca con alguna de las líneas que ya trazamos. Y obviamente este filo de aquí va a coincidir con la piedra para que podamos ejecutar el afilado. El afilado es exactamente igual, o la técnica de afilado es exactamente igual a la que ya vimos en el video de cómo afilar brocas. Entonces no me voy a entretener mucho con eso, simplemente cambia el ángulo y todo el resto del procedimiento es el mismo. Basta con elevar la broca haciendo que baje el zanco para que vaya tocando la piedra.
Para hacer el chaflán de corte que lleva aquí en la punta la broca, lo que vamos a hacer, a diferencia del otro afilado, digamos del afilado estándar, es que en esta ocasión la broca no la vamos a colocar así, paralela a la piedra, digamos, sino que la tenemos que colocar a 45 grados con respecto a la piedra, y entonces sí, con leves toques, nada más penetrando poco a poco, vamos formando el chaflán de corte. Por cuanto concierne al borde del chaflán que se le hace aquí en el labio no cortante, nos vamos a dar cuenta que para el acero inoxidable requiere que vaya desde la punta y siga la geometría del labio no cortante. Ya en otros videos vimos cómo hacer este tipo de chaflán o de bisel, pero sí era importante recalcarlo para el acero inoxidable, cómo se tiene que hacer. Ya vimos antes que se tiene que hacer colocando la punta hacia abajo y con un ángulo de 45 grados, lo cual es diferente a lo que habíamos hecho en otros videos. Aquí tenemos otra geometría para la parte del chaflán. Como se dan cuenta, tiene nada más una pequeña hendidura en la punta y un ligero chaflán nada más en la parte del labio no cortante. Toda la demás parte está plana. Si nosotros vemos esta otra broca, vamos a cambiarla. Aquí se dan cuenta de que no tiene ningún tipo de chaflán o de bisel. Entonces, dependiendo de esas geometrías que ustedes generen, pues también el efecto en el material y en el corte va a cambiar.